Buenas tardes, pues vamos a dar inicio. Buenas tardes, les doy la bienvenida a los presentes que se encuentran tanto en la sala de Meet como en la transmisión en vivo en Facebook. Mi nombre es Itziar Scarlett Gallego Ruiz y el día de hoy moderaré la mesa 2, Educación Superior y Nueva Escuela Mexicana, del coloquio La Escuela, Discursos, Sentidos y Prácticas, el cual se lleva a cabo en el marco del 30 aniversario del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. El día de hoy se presentarán los siguientes trabajos. El primero, titulado Nivel de satisfacción de la MDSE, comparación entre dos generaciones, el cual será presentado por la doctora Jihan García Pollato Falcón, la doctora Susana Martínez Martínez y la maestra Perla Lisset Córdoba Valenzuela. El segundo, titulado Diagnóstico de experiencias y significados sobre la investigación en licenciatura de Psicología, presentado por el doctor Cristian Ernesto Castañeda Sánchez, y el tercero, titulado Microfísica de Poder en la Nueva Escuela Mexicana, presentado por el doctor Sergio Gerardo Málaga Villegas. La dinámica de presentación se llevará a cabo de la siguiente manera. Expondrán los tres ponentes, uno tras otro, teniendo como máximo 20 minutos para presentar. Y, en cuanto ellos finalicen, se llevará a cabo una ronda de preguntas y respuestas. Considero importante mencionar que durante las presentaciones de los ponentes, los espectadores pueden ir realizando sus preguntas tanto en el chat de la sala de Meet como en la transmisión en vivo de Facebook. Sin otro particular, le doy la palabra a las primeras participantes. Muchas gracias. Ya se ve. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, ya, ahí ya se ve. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto, un placer estar con ustedes esta tarde compartiendo los resultados de una investigación de la maestría en Dirección y Supervisión Escolar. Como lo mencionaron, pues se llama, el título de la ponencia es Nivel de Satisfacción en la MEDSE, comparación entre dos generaciones. La siguiente, por favor. El contenido, la estructura de esta presentación está dividido en introducción, desarrollo, metodología y resultados. Bueno, pues actualmente hay cambios importantes en materia educativa y esto por los diferentes ámbitos políticos y sociales, lo que lleva a reformas educativas y a la demanda de individuos competentes que impacten pues en diferentes sectores de nuestra sociedad. Por ello, el director y el supervisor de educación básica son sujetos clave en este proceso de cambio, ya que día a día están enfrentando retos y situaciones problemáticas. Por ello, deben desarrollar competencias acordes a los distintos ámbitos para la mejora, como aprovechamiento académico, prácticas docentes y directivas, participación de la comunidad. Les platico que en el 2016 se hizo un diagnóstico en Baja California, pues para ver precisamente cuáles eran las necesidades, identificar las condiciones necesarias para un programa de posgrado. Esto nos llevó a que se tuviera un objetivo claro en lo que fue en ese momento la Dirección de Formación y Actualización Docente, pues que las escuelas ofrezcan un servicio de calidad que conduzca a mejorar los niveles de logro educativo de sus habitantes. De ahí se diseñó la Maestría en Dirección y Supervisión Escolar, cuyo objetivo pues está planteado en la formación de individuos con alto nivel de competencias para la mejora de procesos de liderazgo, gestión e intervención educativa, con una visión crítica de su realidad que impacte en la calidad educativa. Se tienen dos generaciones de esta maestría. La primera inició en el 2017, donde estaban 3 instituciones formadoras de docentes, la Escuela Rosaura Zapata en Mexicali, Fronteriza Tijuana y nosotros aquí en Ensenada. En el 2019 entró la segunda generación y se incorporó la Escuela Normal Rafael Ramírez. Esta es una maestría profesionalizante
donde se trata de atender a directores, supervisores, asesores técnico-pedagógicos, docentes y coordinadores académicos interesados en desempeñar funciones de director o supervisor en educación básica, o aquellos que ya lo desempeñan y creen importante o muy importante su formación. Dentro del modelo educativo está basado en una filosofía humanista con una perspectiva constructivista y bajo un enfoque por competencias. Son 17 espacios curriculares, ya sea seminarios o talleres. Es alrededor de 2 años con una modalidad híbrida que es horas presenciales los sábados, vamos los sábados, bueno, pues atendemos a los estudiantes ese día, y pues las horas en línea. La malla curricular está conformada por 4 ejes formativos: gestión y supervisión escolar en la educación básica, currículo para la educación básica y el aprendizaje en el aula, intervención educativa en el campo de la gestión y supervisión, y por último, TIC en la educación. Les platico que, bueno, una de la modalidad para obtener su grado es a través de un proyecto de intervención educativa que inicia desde segundo semestre y está dentro de este eje número 3. Entonces, de ahí se va haciendo poco a poco hasta lograr, pues, toda la intervención, el análisis y la evaluación de la misma. El objetivo de esta investigación es comparar el nivel de satisfacción de los estudiantes de las 2 generaciones de la MEDCE en cuanto a la experiencia obtenida en cada uno de los espacios curriculares cursados hasta el tercer semestre. Bueno, aquí nosotros quisimos presentar una diferencia entre la primera generación y la segunda generación. Se consideró pertinente realizar esta comparación, ya que los estudiantes de cada una de las generaciones pues presentan características distintas y que pueden ser muy visibles. Por ejemplo, en su formación inicial vemos que en la primera generación el 60% fueron licenciados en educación primaria, 20% en ciencias de la educación, 10% licenciados en educación preescolar y un 10% licenciados en docencia de idiomas. En esta segunda generación, 19-21, igual es el 60% licenciados en educación primaria, 30% en educación preescolar y 10% licenciatura en telesecundaria. En cuanto a su experiencia laboral, tenemos ahí un promedio, un tiempo de servicio en la primera generación de 8.7 años y en la segunda de 6.7 años. En la primera, el 80% labora en educación básica y en la segunda generación, el 100% labora en educación básica. Al tratarse de un posgrado profesionalizante, se consideró relevante identificar la ocupación de los participantes. Al respecto, se encontró que en las 2 generaciones el 60% son docentes frente a grupo, con la diferencia que en la primera generación el 40% combinaba la docencia con alguna otra función, que específicamente era asesores técnico-pedagógicos o subdirectores. Y en esta segunda generación, el 40% combina la docencia con la función, ya sea como director comisionado o encargado de despacho. Bueno, muy bien. Buenas tardes. En cuanto al desarrollo, nos parece importante establecer o presentar estos conceptos importantes para nuestra investigación. En primer lugar está la formación del profesorado y algunas de las fases o clasificaciones de las fases desde distintas perspectivas. También nos interesa que conozcan lo que concebimos como desarrollo profesional docente en México, la evaluación de acciones formativas y los niveles de formación. En cuanto al primer punto, la formación del profesorado, según Marcelo, hay varios elementos que tenemos que considerar para entender lo que es la formación del profesorado, para entender el concepto. En primer lugar es que es el campo de conocimientos, investigación y de propuestas teóricas y prácticas que estudia los procesos mediante los cuales los profesores en formación o en ejercicio se implican individualmente o en equipo en experiencias de aprendizaje y tiene la finalidad o debería de tener la finalidad de mejorar las competencias relacionadas con la enseñanza, el currículum y o el centro de trabajo en pro de la mejora del servicio
educativo. Hay diferentes clasificaciones de las fases de la vida profesional. Nosotros les presentamos dos, una de Feynman, que establece 4. La primera es el preentrenamiento, y son aquellas actividades o experiencias que ha tenido él a un aspirante a formarse como docente. Después está la formación inicial, que se da en las instituciones formadoras de docentes y culmina con el egreso de estas instituciones. Después está la fase de iniciación y se incluyen los primeros años de servicio, de ejercicio profesional. Y en la última, que es la formación permanente, se incluyen aquellas actividades planeadas, ya sea por él mismo o por una institución especializada en eso, para favorecer su desarrollo profesional. Por otro lado, Invernon propone 2 fases y algunas subfases en la segunda. La primera es la inicial, que es precisamente la que coincide con la formación inicial que propone Feynman, que es la que se brinda en las instituciones o la que se adquiere en las instituciones formadoras de docentes. Pero explica Invernon que esta formación no necesariamente o no es o raramente es capaz de brindar o de garantizar que ha adquirido todas las herramientas para que un docente pueda ejercer. Para eso tiene que poner especial atención en la siguiente fase, que es la formación permanente. En esta fase, el docente tiene que, comparte, la formación permanente pues es la que se da una vez que ya se ingresa al servicio o se está ejerciendo. En esta subfase, hay 2 subfases, que es la fase de iniciación, que es la que el docente cuando recién ingresa a trabajar a su centro de trabajo y aprende de sus compañeros de centro de trabajo. Esa es una fase como de incorporación. En la fase de perfeccionamiento se da de manera más natural, el docente comparte experiencias con su grupo de trabajos, ya es capaz de compartirlas y se siente con ánimos de experimentar nuevos proyectos o técnicas de enseñanza. Y en esta fase hay una fase muy importante que es la fase de consolidación, que es a partir de la segunda mitad de la vida del docente, que es que tiene que buscar el docente incentivos para adquirir esta formación de manera más fácil. También menciona Invernon que hay factores que pueden favorecer u obstaculizar que el docente ponga atención en esta parte del desarrollo profesional, pero que lo más importante o de donde más depende es del compromiso personal que cada docente tenga. En México nosotros tenemos, podría decirse, fases también, que es a lo que llamamos nosotros desarrollo profesional docente, aún vigente, a pesar de que es del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Dice que es un proceso de aprendizaje y crecimiento continuo que se da a lo largo de una trayectoria. El punto de partida es la formación inicial, coincide con las otras fases, después la incorporación a la docencia y por último la trayectoria laboral posterior. Aquí también se propone algunos elementos importantes que influyen en este desarrollo profesional o mencionan, se postulan, que es la formación que tengan los docentes, las condiciones institucionales que se le brinden y la evaluación a la que se ha puesto este docente. En cuanto a la evaluación de acciones formativas, tenemos que Kirkpatrick menciona que los instituciones que brindan estos servicios o estos programas de formación deben de tomar en cuenta aquellos elementos importantes para los docentes como para decidir seguirse formando y estas acciones formativas tienen que ser evaluadas. ¿Cuáles son las razones por las cuales podemos evaluar estas acciones formativas? Son 3. Puede ser con el fin de conocer cómo mejorar esas acciones. Otra puede ser enfocada a determinar si una acción debe continuar o eliminarse. Y la última para justificar la existencia de un departamento de formación continua. También menciona que hay niveles de evaluación. En estos niveles, son 4 niveles, nosotros nos ubicamos en el nivel de reacción. En este nivel se mide la satisfacción de los participantes, de las personas que fueron formadas o participantes de las acciones formativas. Lo que importa aquí no solo es obtener una reacción, sino una reacción positiva. Pero también esa reacción positiva cabe destacar que no necesariamente garantiza que se haya aprendido de esas acciones.
También está el nivel de aprendizaje, que es la medida en que los participantes pues cambiaron sus actitudes, ampliaron sus conocimientos y mejoraron sus capacidades. Otro nivel es el nivel de conducta, que es la medida en que se ha cambiado el comportamiento del participante. Y en la de resultados, pues los resultados obtenidos a partir de un programa, de haber asistido a un programa de formación. Menciona también Kirkpatrick algo importante. Aunque bien es importante o es muy relevante evaluar los diferentes niveles, es casi imposible evaluar los 4, o sea, considerar los 4 en alguna investigación. Por eso nosotros nos enfocamos en el nivel de reacción. ¿Fijan? Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Perla. Precisamente como mencionaba Perla, pues la intención que tuvimos al querer hacer esta investigación, cabe señalar que las tres, Susi, Perla y yo, somos docentes de este programa de formación continua que ofrece la normal, y pues veíamos muy interesante la oportunidad de conocer cuál es la reacción que hasta el momento han tenido nuestros estudiantes acerca de la formación recibida en el programa de posgrado. Entonces, también mencionaba Susi hace un momento que se decidió hacer este corte o esta evaluación de la reacción de los participantes al término del tercer semestre. Esto es porque la primera generación ya egresó, pero los estudiantes de la segunda generación están ahorita en su cuarto semestre. Entonces, cuando aplicamos este instrumento, habían terminado el tercer semestre. Por lo tanto, los resultados que les vamos a presentar a continuación corresponden a 15 de los 17 espacios curriculares que cursan en el mapa curricular completo de la maestría, ¿no? Y bueno, optamos por tomar un enfoque cuantitativo. Desarrollamos pues un estudio de caso múltiple donde participaron, como les mencionaba, los egresados de la primera generación y los estudiantes de la segunda generación. Aplicamos un cuestionario en línea. Este cuestionario lo llevamos a validación a través de 3 jueces que nos ayudaron a revisar tanto la pertinencia, la suficiencia y la relevancia de los reactivos que estábamos proponiendo. Y con esta información, pues se realizó un análisis estadístico de estadística descriptiva, donde se valoró básicamente los 3 elementos que se ven en la diapositiva: la intervención docente, los contenidos y materiales y la evaluación de los aprendizajes de cada uno de estos 15 espacios curriculares que ya han cursado nuestros participantes. Con estos datos se calculó la frecuencia, la media, desviación estándar y se hizo una prueba T para ver si había diferencias estadísticamente significativas entre la opinión de ambas generaciones. Los participantes con los que contamos de la primera generación participaron 10 de los 12 egresados que tuvimos en esta generación. 80% de ellos son mujeres. Situación coincidente con la tendencia natural hasta el momento de la prevalecencia del género femenino en la docencia, y con un promedio de edad de 31.6 años. En la segunda generación contamos con la participación de los 10 estudiantes que tenemos. 90% son mujeres y en promedio tienen 30 años. Siguiente, Perla, por favor. Y bueno, aplicamos este cuestionario, como les decía, lo aplicamos en línea, y lo que les pedimos fue que valoraran una serie de reactivos en estos como 3 grandes grupos. Agrupamos los reactivos en estas 3 categorías: la intervención docente, contenidos y materiales, y formas de evaluación del aprendizaje. El puntaje que se podía obtener en cada reactivo iba de 0 a 3 puntos. Entonces, hicimos un promedio para tener tanto los puntajes por generación, como pueden ver en la tabla. En la primera columna, en cada caso, están los resultados de la primera generación y luego de la segunda, y al final, en las 2 últimas columnas, tenemos un puntaje global de cada espacio curricular en ambas. Lo que les vamos a presentar es simplemente pues el resultado de este primer corte de la investigación que estamos realizando, de carácter sumamente exploratorio, solo para ver pues cómo ha sido la satisfacción en estos ámbitos que les comento. Entonces, en la primera tabla tenemos los espacios curriculares correspondientes al primer semestre que ellos cursaron, y vemos como en verde está el espacio curricular que fue mejor evaluado. Sacó 2.9 de 3, o sea,
prácticamente una calificación perfecta. Lleva por título Educación de calidad como derecho humano. Por el lado contrario, el espacio curricular con la menor puntuación en general fue el de inteligencia emocional. Y encontramos, con el recuadro azul, está marcado donde encontramos una diferencia. Ese fue el único espacio en donde encontramos una diferencia entre ambas generaciones, que fue en el espacio curricular TIC, búsqueda y presentación de información. Aquí encontramos que la diferencia estuvo en el ámbito de la intervención docente y fue un puntaje mayor otorgado por la segunda generación. Es decir, los estudiantes, los egresados de la primera generación, tuvieron un puntaje menor. Si vamos a la siguiente, por favor. Aquí igual encontramos que la materia mejor evaluada fue el diagnóstico base de la planeación de la intervención educativa, en donde se inicia el proyecto de intervención con el que se titulan, que ya comentaba Susi, pero a pesar de que fue el más alto, también en ese espacio es donde encontramos diferencias, es decir, ambas generaciones lo evaluaron correctamente, pero en los tres ámbitos hubo un puntaje menor en cuanto a la segunda generación respecto a la primera. Y la misma situación encontramos en el espacio curricular que fue peor evaluado, el de fundamentos de la administración, donde de igual manera hubo diferencia hacia abajo con la segunda generación. Y por último, en el tercer semestre, si le damos, Perla, por favor, a la que sí. Aquí encontramos que las materias de supervisión escolar y liderazgo fueron los dos extremos y encontramos diferencia en esta de liderazgo y de nuevo en un espacio curricular relacionado con la tecnología que fue el de TIC, apoyo a la difusión y profesionalización. Siguiente. Un minuto. Sí, gracias, Silvia. Y bueno, rápidamente nada más les mencionamos que se encontró que nuestros participantes estaban en este periodo de formación de perfeccionamiento, que ya nos mencionaba Perla. Este programa ha sido de mayor interés para profesores en servicio, que suponemos tienen el interés de acceder a estas posiciones de dirección y gestión escolar, y los espacios curriculares de TIC fueron los que tuvieron una mayor divergencia en sus puntuaciones. Las diferencias encontradas en las respuestas de las dos generaciones pueden estar asociadas a factores como características de los estudiantes, cambios de los docentes en los espacios curriculares, el seguimiento institucional y a nivel estatal del programa y pues la situación de contingencia derivada de la pandemia. Bueno, presentamos algunas recomendaciones, pero también igual no nos queda tiempo. Nos gustaría decir que cumplimos el objetivo, que fue comparar el nivel de satisfacción, y que nos quedan algunas tareas importantes como continuar investigando sobre los espacios curriculares identificados como con menos satisfacción, pero desde una perspectiva cualitativa. Esas no son nuestras referencias. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Damos paso a que participe el doctor Cristian Castañeda. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho el espacio para poder compartir los hallazgos de esta exploración. También es una exploración que hice con mis estudiantes de la materia de métodos y técnicas de la investigación cuantitativa de una universidad pública en el estado de Baja California. Voy a compartir pantalla, disculpen. Bien, el nombre de la presentación es el que aparece allí. Disculpen, voy a apagar mi cámara porque se baja el rendimiento de internet que tengo. Ay, caray.
Bien, comienzo por la justificación de este proyecto, es como aparece allí. La investigación es un ámbito del aprendizaje para futuros profesionistas que va tomando la forma según el área de conocimiento en la que se va presentando. Ahora bien, la enseñanza del método científico se vuelve un imperativo en los programas académicos, en tanto que gracias a este método, al método científico, las áreas del conocimiento se fundamentan, se desarrollan y además ofrecen aportaciones confiables a la sociedad. De ahí que analizar las construcciones conceptuales, procedimentales y actitudinales de los futuros profesionistas se vuelva una necesidad. Antes de enunciar el propósito de este estudio, quisiera mencionar que yo no tengo la formación como psicólogo, por lo tanto soy un observador externo. He trabajado por alrededor de 4 años en la licenciatura en psicología, en diferentes licenciaturas en psicología, siempre con el mismo tipo de materias, metodología de la investigación. Entonces, llevar a cabo este proyecto ha sido satisfacer una curiosidad mía y además documentar aspectos que intuía y que, bueno, que sigo intuyendo y que aún no logro dar respuesta porque, como les decía, es apenas una exploración. Entonces, el propósito es explorar y describir significados, o sea, ideas y concepciones que han construido y las experiencias de alumnos de esta carrera con respecto a la investigación, la ciencia en general, la psicología como ciencia y además sus experiencias en este ámbito. El método, es decir, la forma como obtuve la información, fue de la siguiente manera. Los participantes son estudiantes de 2 grupos de psicología, los cuales se ubican en el quinto de 8 semestres, es decir, ya se encuentran por encima de la mitad del trayecto de su carrera profesional. La información se obtuvo aplicándoles vía la plataforma de Blackboard un cuestionario diagnóstico que, entre otros tópicos, exploraba las experiencias previas en investigación, cuál es la definición propia que tienen los estudiantes sobre investigación, también sobre ciencia, y qué concepto tienen ellos sobre la psicología como ciencia, qué es lo que ellos piensan al respecto de esta idea. La información fue analizada a través de el análisis cualitativo de contenido inductivo, a partir del cual surgieron algunas categorías y códigos de los cuales hablaré más adelante. Lo primero, pues, es definir el objeto de estudio. El objeto de estudio que identifico es el aprendizaje de la investigación, el cual se define como pues, la construcción de conceptos, de habilidades o procedimientos y de actitudes en torno al ámbito de la investigación. Con respecto a este objeto, algunos estudios han planteado dificultades como la falta de experiencias previas o la desmotivación tanto de estudiantes como incluso de docentes por la dificultad del procedimiento o por la falta de recursos para el logro de este tipo de aprendizajes. Ahora bien, por otro lado, hay estudios que plantean estrategias que facilitan su logro, como estos que han documentado estrategias exitosas, como es el acompañamiento significativo, la disponibilidad de medios y recursos para llevar a cabo las investigaciones, y además el impulso del trabajo colaborativo y la creación de contextos para la formación. En conjunto, bueno, estos textos que analicé como revisión sistemática tienen en común que todos ellos se han adscrito a las propuestas de 2 teorías del aprendizaje, básicamente, que son el aprendizaje significativo y la teoría sociocultural. Entonces, algunos principios sobre estas teorías son,
el de conocimientos previos, cuál es un concepto que nos habla de la información que previamente tiene el aprendiz, y el cual misma que va a servir como ancla para la asimilación de información nueva, y de este modo a la información nueva se le puede otorgar una significatividad, en tanto que la información nueva y los conocimientos previos, el propio aprendiz le encuentra alguna relación, le encuentra relación. En esta integración de conocimientos previos y de conocimientos nuevos, van a surgir nuevos significados. La información ya no va a ser igual como llegó, la que llegó, pero tampoco los conocimientos previos van a permanecer igual, sino que van a transitar hacia hacia nuevos significados. Esto se da, bueno, en una situación de reestructuración de esquemas cognitivos, como lo proponen la teoría del aprendizaje significativo. Ahora bien, para coadyuvar este logro, pues es necesario que los facilitadores establezcan una serie de experiencias que sirvan como anclaje para que se presente este tipo de aprendizajes. Entonces, la función de los facilitadores es trascendental, según lo que plantean estas teorías. Ahora sí, voy a hablar de las categorías y códigos que emergieron de este análisis que se hizo a las respuestas de los estudiantes. Cabe destacar que en total eran 78 estudiantes. No todas las respuestas fueron analizadas, dado que algunos de ellos, una limitación que hubo en el estudio fue que el cuestionario se aplicó a través de la plataforma Blackboard, lo que condujo a que algunos de ellos usaran internet o notas que tenían de sus clases anteriores para dar respuestas a algunas de estas preguntas, y que en estas preguntas se les pedía más bien la interpretación que ellos hacían sobre un concepto, no tanto la definición que daba algún autor. Entonces, esas respuestas pues fueron hechas a un lado. En total, pues surgieron estas tres categorías, las que ustedes pueden ver. La primera, significado y utilidad de la investigación, con esos códigos que aparecen allí. Adquirir conocimientos de diversas fuentes, juntar o recopilar información, es decir, para ellos esto significa o para esto es útil la investigación. Preguntar mucho sobre un tema, aplicar métodos para conocer más, aplicar el método científico, resolver dudas fundamentadas o innovar sobre algún tema. Con respecto a la ciencia, surgieron estos códigos: experimentación, descubrimiento, conjunto de conocimientos, rama basada en la investigación, usar el método científico, conocimientos verificados, necesidad de conocer el entorno y diversidad de disciplinas. Y un tercer código que apareció es el de la psicología como ciencia, pero en una tercera categoría. Y los códigos que aparecen o que emergen fueron estos: estudia la conducta humana, es decir, es ciencia porque estudia la conducta humana, porque estudia la psique y la mente, realiza investigaciones y experimentos porque se basa en el método científico, no es una pseudociencia, tiene una epistemología. Alguien mencionó, todavía no es una ciencia, y alguien más mencionó, aún no puedo afirmar nada. Con respecto a las experiencias que ellos narran, los participantes, como ya mencioné, son estudiantes de la carrera de psicología de una universidad pública en Baja California. Se ubican ya en la segunda mitad del trayecto de formación. Previamente, ellos ya han tomado materias que están relacionadas con la investigación, como es Introducción al Pensamiento Científico y el Desarrollo de Pensamiento Crítico.
Asimismo, en las respuestas que dieron, ellos mencionaron estas tres materias. Fue muy frecuente la respuesta, en sus respuestas, la mención de estas tres materias como experiencias que habían tenido en investigación: psicología de la salud, elaboración de instrumentos y, por supuesto, modificación de la conducta. Solamente uno de los estudiantes que respondieron mencionó estar actualmente, bueno, en el semestre actual, en una ayudantía académica. Con respecto a la primera categoría, significado y utilidad de la investigación. Una de las respuestas más frecuentes fue recopilar datos, recopilar información. Aquí vemos un ejemplo de ese tipo de respuestas: indagar y recabar datos en diferentes partes como Internet, libros, revistas, redes sociales, etcétera, para conocer más acerca de algún tema, nos comentó Rubén. Por otro lado, Fanny ampliaba un poco más esta respuesta. Para mí la investigación es siempre estar descubriendo, preguntando, buscando sobre algún tema. Meterte a fondo, buscar toda clase de información que pueda servir para ampliar el tema que quieres saber en fuentes confiables. Una primera interpretación que yo hice a partir de estos datos, a partir de esta información, es la siguiente: que no se observan a sí mismos como productores o hacedores de investigación. Y esto, pues, para quienes nos dedicamos o intentamos dedicarnos a la investigación, sabemos que la investigación va más allá de adquirir conocimientos nuevos propios, sino que, y de recopilar información, sino que es generar también, a su vez, nuevos conocimientos. Y en las respuestas que ellos ofrecen, no se observó este tipo de respuestas. Por lo tanto, se infiere que no hay esa observación de sí mismo, no se identifican pues de esta manera. Con respecto al significado de la ciencia, una respuesta muy frecuente es que la ciencia es conocimiento, que la ciencia es el uso del método científico. Por ejemplo, Cari menciona que la ciencia es aquella que el hombre ha descubierto con el paso de los años y es es la que se lleva a cabo con el método científico. E Isaac nos introduce a la tercera categoría diciendo lo siguiente: un sistema, es decir, la ciencia es un sistema que tiene diversas ramas, como la psicología es un ejemplo, y algo muy, muy principal es que se basa en la experimentación y la observación. Ahora, con respecto a la cuarta categoría, la psicología como ciencia. Hubo diversidad de respuestas que dan para una discusión más profunda y también para seguir indagando al respecto. Lupita, por un lado, menciona que sí, la psicología es una ciencia por el lado investigativo de teorizar y sacar hipótesis, más yo no llamaría a un psicólogo en sí. Es decir, ella no identifica a un psicólogo como un científico. Y alguien más menciona, bueno, estas son dos respuestas, ya es catalogada como ciencia. Y otra persona dice, sí, aunque hay mucha controversia. Entonces, la inferencia que hice anteriormente, pues tiene cierta relación con lo que Lupita mencionó sobre la identidad, pues, del psicólogo como un científico. Y una respuesta que también es interesante por la reflexión que hace es la de David, que es la que aparece ahí a continuación. Es difícil decirlo. Si bien es cierto que entra en las ciencias sociales por lo variante que es, dependiendo de la sociedad en que se encuentra. Esta también entra en las ciencias de la salud y en una perspectiva más fría y objetiva. A ojos del método científico, una gran parte de la psicología no es una ciencia, pero por mi parte, aún no puedo afirmar nada.
Es importante mencionar que en el extenso hago el señalamiento de algunos estudios que han hablado sobre las prácticas controversiales que ha habido, no solo en la psicología, sino en diferentes ramas del conocimiento. Esto pensando en la importancia del aprendizaje de la investigación. Como conclusiones, presento lo siguiente. La investigación es un ámbito de la formación profesional que está presente en todas las áreas del conocimiento, ya que además es el medio principal a través del cual dichas áreas se sustentan, desarrollan y comprometen aportaciones confiables a las sociedades. Debido a esto, la universidad como institución formadora tiene una gran responsabilidad. Ahora, haciendo una paráfrasis de lo que mencionó Nespor, la calibración de la enseñanza, en este caso de la investigación, como parte de la escuela formal, tiene lugar en un espacio temporal y físico, bajo estructuras específicas que son las que la universidad instituye. Y muchas de las respuestas que encontramos en los estudiantes hacen sentido con los planes y con los programas de las materias previas que han llevado. Por ejemplo, la frecuencia en las respuestas de que ciencia es el uso del método científico o ciencia es conocimiento, pudiera parecer como un discurso repetido, ¿no? Entonces, si esto es un hecho, lo que menciona Nespor, entonces, aspectos como los que han sido evidenciados mediante los enunciados de los participantes hacen notoria la necesidad de que, como parte de esta calibración de la enseñanza, existan mayores y o mejores espacios que permitan generar experiencias significativas en los estudiantes orientadas a la construcción de competencias en la investigación, es decir, crear contextos para el aprendizaje. Los estudiantes, por su parte, tendrán que hacer lo propio. Para finalizar, los hallazgos aquí descritos son un insumo para continuar con el proyecto de investigación de la siguiente manera: seguir explorando los significados que los estudiantes les otorgan a estos temas vinculados a la investigación, los significados que los propios docentes de la carrera le otorgan a dichos temas, y además documentar experiencias en la enseñanza de la investigación con estrategias específicas. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Cristian. Le damos paso al doctor Sergio Málaga. Hola, gracias. Espero que ahí me escuchen. Voy a presentar las láminas. Me disculpan porque ando un poco afónico. Y bueno, me dicen por favor si se alcanza a ver la presentación para que pueda yo dar inicio. Sí, sí se ve, doctor. Bueno, gracias, Itziar, y gracias a quienes nos acompañan en este evento. Bueno, en los últimos 8 años me he interesado en analizar las significaciones y proliferaciones de sentido que producen algunos conceptos, como en el caso de interculturalidad, lo indígena, justicia social, competencias y maestro, cuando se articulan y sedimentan en el campo educativo. En la mayoría de estos casos he privilegiado textos de política, documentos normativos o planes de estudio para comprender la operación político-discursiva y las formas en que estos conceptos hegemonizan o dominan dicho campo. A fin de robustecer esta línea de estudio, en la que, digamos, me he indagado, en la presente ponencia me valgo del análisis enunciativo de documentos normativos del actual gobierno mexicano de 2018 a 2024 para inteligir lo que Foucault llama discursos de verdad, que son estas nociones, conceptos o discursos que estabilizan las significaciones y los sentidos de la denominada nueva escuela mexicana para cumplir con el mandato gubernamental de brindar educación a la población mexicana. En este caso, en una cita de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación se asume que permitirá el respeto, se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.
De acuerdo con esa racionalidad, la educación se configura entonces como un catalizador que permitirá construir sociedad y vivir en ella. Su correlato pragmático es la escuela como un espacio físico que pretende cumplir con las finalidades planteadas por el gobierno. Si seguimos este argumento que estoy planteando en este momento, una pregunta que surge de forma inicial es ¿por qué la escuela continúa con el protagonismo del siglo XIX con respecto a la formación de ciudadanos y qué la hace económicamente ventajosa y políticamente útil para lograr su finalidad? Al margen de esta breve introducción, la presentación la estoy organizando en 4 momentos, que es puntos de partida, herramientas y estrategias analíticas, microfísica del poder en la nueva escuela mexicana, y para continuar la discusión. Entonces, esta ponencia tiene un corte teórico. Su finalidad es la de ampliar la discusión con respecto a la escuela como espacio educativo que subjetiva a los actores educativos y que enseña a desear. Las preguntas que orientan este trabajo son las 3 que observan ustedes en la parte superior. ¿Qué tipo de demandas se le asignan a la escuela en el marco de la nueva escuela mexicana? ¿Cuáles son los aparatos de vigilancia diseñados para que dicho espacio educativo logre su finalidad formativa y social durante el sexenio López Obradorista? ¿Y cuáles son los dispositivos ideológicos que animan las condiciones de deseo de la escuela? El corpus de análisis, como lo ven en la parte inferior de esta lámina, está compuesto por 3 documentos normativos: la Constitución, la Ley General y la Guía del Taller de Capacitación para Educación Básica hacia una nueva escuela mexicana. Bien, decía entonces que al inicio decía que esta ponencia intenta revitalizar la discusión sobre la escuela a partir del proyecto político ideológico en materia educativa denominado Nueva Escuela Mexicana. El argumento que sostengo a lo largo de la ponencia es que la escuela, en tanto aparato ideológico del Estado, representa un tejido simbólico que da certeza a los discursos de verdad de dicho proyecto y que enseña a desear para cumplir con las finalidades de la educación de este gobierno. A fin de resolver las interrogantes que guían esta ponencia, se ponen en juego 2 herramientas analíticas que son las que ustedes pueden observar aquí. Por un lado, microfísica de Michel Foucault y deseo en Zizek. Bueno, para referirse a la microfísica, Michel Foucault toma distancia de la noción absolutista de poder, la cual es entendida comúnmente como aquella que se ejerce de forma vertical de unos hacia otros. Su postura es que el poder es algo que circula, y bueno, ahí ustedes pueden observar la cita de Michel Foucault, donde plantea que se ejercita a través de una organización reticular y que siempre hay posibilidades de sufrir o de ejercitar ese poder en tanto sujetos educativos, en tanto instituciones. Con estos argumentos, Michel Foucault traza la microfísica, la cual asocia con instrumentos de exclusión o aparatos de vigilancia de la sociedad. Su propuesta se encuentra en identificar cómo a nivel institucional, del entorno inmediato, de las células, de los puntos más pequeños de la sociedad, estos fenómenos de represión o exclusión se han instrumentado, tuvieron su lógica o han respondido a un determinado número de necesidades. Para que podamos un poco comprender esta noción de microfísica, he desplegado 2 elementos de esta herramienta, uno aparatos de vigilancia y otros dispositivos ideológicos. Los aparatos de vigilancia pueden entenderse como las instituciones o pues los agentes o los sujetos educativos. La microfísica opera desde la coyuntura, a través de distintos mecanismos de poder o de relaciones de poder y mediante un tejido articulado que puede componerse por estos 2, pues digamos, instituciones o agentes, los cuales desplegarán mecanismos regulatorios específicos para asegurar la finalidad del proyecto político ideológico en materia educativa que aquí analizamos. Por su parte, los dispositivos ideológicos, para ello, bueno, me voy a ceñir de la definición de dispositivo que plantea Michel Foucault y diré en complemento que, en palabras de Agamben, el dispositivo también es el entrecruzamiento de relaciones de poder y de saber. Entonces, en resumen, la microfísica del poder da cuenta de los fenómenos de exclusión y de represión, los aparatos de vigilancia y dispositivos ideológicos que se tejen a nivel institucional, en este caso, en la nueva escuela mexicana. Por su parte, la siguiente categoría, la de deseo, en una lectura marxista, la escuela podría concebirse como la relación entre forma y mercancía.
Además, en mi interpretación a partir de los planteamientos de Zizek, la escuela es una forma particular de operación ideológica del Estado. En cada sexenio, los elementos de este espacio ideológico se tejen para dar un nuevo sentido a la función de la escuela. Con el gobierno López Obradorista, estos elementos, sin ligar, es decir, estaban ligados previamente en el gobierno anterior, pero no ligados para este nuevo gobierno, se han declarado de la siguiente manera. Lo pueden ver ustedes ahí en la cita. De hecho, lo que está marcado con rojo da una suerte de discursos de verdad para intentar comprender cuál es esa ideología gubernamental, esa aspiración gubernamental de hacia dónde se pretende llevar esta nueva versión de la escuela, denominada, bueno, Nueva Escuela Mexicana. Me parece que esta cita es una denuncia convocatoria que alude a la intervención de varios de los actores educativos que forman parte de este espacio simbólico. Su finalidad última será concretar entonces ese proyecto político ideológico. Cuando se afirma que la escuela enseña a desear es porque se trata de un deseo de un otro, no un otro como persona o como tangible, como capaz de desear, sino un otro lacaniano, es decir, como una fuerza que traza las condiciones políticas e ideológicas para concretar el deseo, para enseñarnos a desear. La fantasía, entonces, proporciona las coordenadas de nuestro deseo, lo que construye el marco que nos permite desear algo. Es decir, que mediante la fantasía aprendemos a desear. En este caso, el gobierno, a través de la Nueva Escuela Mexicana, como ese elemento fantasmático que queremos renovado, del cual queremos ser partícipes, que, bueno, proporciona las coordenadas del deseo para los actores del espacio ideológico denominado escuela. Bueno, en la siguiente lámina lo que presento básicamente es el tipo de estrategia analítica que utilicé. La estrategia analítica es el análisis enunciativo, está ahí una definición de Buenfil, y bueno, este análisis enunciativo es una herramienta ideológica que permite dar cuenta de los procesos específicos en los que el locutor, en un determinado, pues en este caso documento normativo, intenta establecer un imaginario específico. Son 3 las dimensiones de este análisis enunciativo, sin embargo, para efectos de esta ponencia, únicamente me concentraré en la dimensión de condición de enunciación, es decir, el contexto de la narrativa, qué se dice de lo que se estudia, en este caso de la escuela y de la Nueva Escuela Mexicana. Del lado derecho, en la columna del lado derecho, están los 3 documentos que se analizaron al margen de esta estrategia analítica y de las categorías de microfísica y deseo. Es la Constitución Política reformada en el 20, la Ley General de Educación reformada en el 19 y el taller de capacitación para educación básica del ciclo escolar 19-20 hacia una nueva escuela mexicana. Lo que presento en esta tabla 1 básicamente es el resumen o la condensación del análisis enunciativo de los documentos para comprender la microfísica del poder en la nueva escuela mexicana. Podrán darse cuenta que los aparatos de vigilancia, dentro de los aparatos de vigilancia, está la Secretaría de Educación Pública y su dispositivo ideológico es lo que denomina Acuerdo Educativo Nacional, Planes y Programas de Estudio. Por otro lado, otro aparato es la Comisión Nacional para la Mejora Continua, mejor conocida como Mejoredu, y el dispositivo ideológico es el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Lo mismo pasa con el aparato de vigilancia, unidad del sistema para las carreras, para la carrera de las maestras y los maestros, y bueno, en este caso el dispositivo es el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Y el último aparato de vigilancia tangible, físico, es el docente, con dispositivos ideológicos, al menos estos 3 que estoy colocando acá. Esta tabla me interesa que quede, digamos, como de forma inicial, de resumen, para que podamos comprender lo que voy a presentar en las siguientes láminas, porque, bueno, lo que pretendo hacer ahora es presentar de forma específica lo que ocurre con estos 3 documentos que había yo enunciado en la tabla anterior. Bueno, empiezo con el caso de la Constitución Política. En el discurso constitucional de la escuela, del artículo 3 constitucional, la escuela es concebida como un plantel educativo. Y bueno, ustedes pueden ver la cita que aparece ahí. Lo que está marcado con rojo son estas condiciones de deseo, ¿no? Que los planteles sigan siendo un espacio fundamental y que contribuyan a las finalidades de la educación. La Constitución Política de los Estados Unidos es un documento normativo, ustedes saben, que establece las normas relativas a los derechos humanos para las personas que habitan en el territorio mexicano. La reforma más reciente es del 8 de mayo del 2020 y se compone por 136 artículos organizados
en 10 capítulos y 9 títulos. Además, se declaran 17 artículos transitorios. Según la cita, la escuela adquiere un papel irrenunciable para el logro del imaginario gubernamental y su protagonismo será el resultado de las condiciones operativas que se establezcan en la Secretaría de Educación Pública. Dos dispositivos ideológicos que se advierten en esta Constitución, ya lo decía yo previamente, es el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. En el primer caso, ustedes pueden ver en la parte inferior de esta lámina, la fracción 9 del artículo 3º constitucional, se declara que, bueno, la intención es que la ley establecerá las reglas para el funcionamiento del organismo encargado de la mejora continua de la educación, por ejemplo, emitir los lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, así como de la mejora de las escuelas, la organización y profesionalización de la gestión escolar. A la fecha sabemos que dicho organismo, bueno, el aparato de vigilancia más bien que regula este esquema, este dispositivo ideológico es la Comisión Nacional para la Mejora Continua, Mejoredo. Y en el encuadre analítico que aquí recupero, esta noción sería el aparato de vigilancia que dará cumplimiento a lo que establece la ley. Acá en esta otra lámina presento el segundo dispositivo ideológico. En el mismo artículo 3º constitucional se declara que pues, la ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de maestras y maestros. El organismo que actualmente concentra esta tarea, seguramente ustedes lo saben, es la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, el USICAM. La relevancia de este aparato de vigilancia es que provee los instrumentos efectivos de formación y acumulación del saber. Eso quiere decir que el poder, cuando se ejerce a través de estos mecanismos sutiles, no puede hacerlo sin formar, sin organizar y poner en circulación unos aparatos de saber, que son los que de alguna forma harán uso los docentes cuando estén en su formación inicial, cuando estén en el servicio docente, etc. El aparato de vigilancia, decía yo que es el USICAM en este caso. El segundo caso que analizo, el segundo documento, es la Ley General de Educación. Y aquí decía yo que, bueno, en este caso la Ley General de Educación es un documento normativo cuya finalidad es regular la educación que imparta el Estado. La reforma más reciente corresponde a septiembre de 2019, se compone por 181 artículos organizados en 36 capítulos y 11 títulos, además se declaran 17 artículos transitorios. En la Ley General de Educación, a la escuela se le configuró, como está ahí citado, como un centro de aprendizaje comunitario que buscará la convivencia en la comunidad y en la nación. Perdón. De acuerdo con el artículo 11, la nueva escuela mexicana se concibe como un proyecto político-educativo que está a cargo del Estado y que tiene una doble finalidad. Por un lado, desarrollar la integralidad del ser humano y por otro lado, fortalecer la educación a través de la mejora continua y la reorientación del sistema educativo nacional para atender las transformaciones sociales. El principal discurso de verdad que se instaura es el fomento de una educación basada en identidad, responsabilidad ciudadana, participación activa, respeto y cuidado del medio ambiente. Pues los dos dispositivos ideológicos que se tienen en esta ley son el Acuerdo Educativo Nacional y los planes y programas de estudio. Para el caso del primer dispositivo, el Acuerdo Educativo Nacional, ustedes podrán ver que estos criterios de aseguramiento, pues básicamente es la prioridad del sistema, que son los usuarios educativos, la revalorización del magisterio, la importancia de los planes de estudio y la participación de comunidades indígenas en la construcción, pues, de modelos educativos. Ese es un ideal aspiracional. Nadie se negaría a que eso ocurriera en el imperativo nacional. El aparato de vigilancia que le corresponde es la Secretaría de Educación. Y bueno, ustedes pueden ver en esta cita que se destaca el rol de que esta institución pues incluirá el seguimiento, se encargará del seguimiento, el análisis y valoración de la orientación integral en todos los niveles, tipos, modalidades y subsistemas. El segundo dispositivo ideológico indicado en la Ley General son los planes y programas de estudio. Ustedes pueden ver esa amplia cita. Y bueno, los planes y programas se configuran ideológica y simbólicamente como aquellos que favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos, considerando la diversidad de saberes. Y bueno, al final de cuentas, la Secretaría determinará los planes y programas de estudio. Esta entidad, la Secretaría, es la que juega el papel de aparato de vigilancia, sobre todo donde se establece, gracias Itziar, sobre todo donde se establece que determinará los planes.
Bueno, en esta otra parte, este tercer caso es el del taller de capacitación docente en educación básica. Y bueno, este taller me resultó importante porque de alguna forma introduce a los maestros en lo que será o lo que fue o lo que se está configurando como nueva escuela mexicana. Llama la atención que a este proceso se le consigne como capacitación, porque lo que lleva implícito pues, es la imposibilidad de generar propuestas que nutran el proyecto político ideológico. Antes bien, se trata, como históricamente ha sido, de un proceso de diseminación, ¿no? De lo que se debe hacer o lo que los docentes deben hacer para operar este proyecto y para revestir el lenguaje de los docentes en el marco de la nueva escuela mexicana. Bueno, en este caso, los dispositivos ideológicos no es uno, al menos yo identifiqué 3, que serían las planificaciones, los mecanismos de evaluación, las técnicas de registro del proceso, y el docente sería ese último aparato de vigilancia que se encargará de dar curso a los planes y programas de estudio, bueno, para cumplir con las finalidades del gobierno en turno. Bueno, en esta tabla, así muy breve, lo que quiero presentar son los propósitos, las sesiones y el total de actividades de esta guía. Son 3 sesiones, el nuevo acuerdo educativo. Básicamente se les indicó a los docentes lo que tenían que revisar en términos de cómo se han modificado las leyes. En la segunda sesión, ¿Qué mexicana y qué mexicano queremos formar? Están los principales rasgos de ciudadanía a la que se aspira en el país con este nuevo registro político ideológico. Y el tercero, que es el más, me parece el más importante en el marco del análisis que estoy presentando, pues son los pasos que se pretenden desarrollar para esta nueva escuela mexicana o en el marco de lo que el gobierno quiere desarrollar. Bueno, esto es un resumen de lo que encontré en estos 3 documentos. Del lado izquierdo está la microfísica del poder a partir de dispositivos ideológicos y aparatos de vigilancia. No los enunciaré porque los hice de manera inicial. ¿Y a qué nos enseña a desear la nueva escuela mexicana? Pues a tener un mejor servicio educativo, dar lo mejor de nosotros mismos, poner nuestros esfuerzos en el centro para el aprendizaje y desarrollo integral, lograr una mejor formación en la escuela, que el magisterio esté orgulloso de su profesión y comprometido y consciente de su papel social, y que, bueno, se asuman como agentes fundamentales del proceso educativo. Esta es una gran categoría que desde la nueva escuela mexicana se nos está poniendo para enseñarnos a desear. Y en el segundo caso, la construcción de ciudadanía y sociedad a través de pues, componentes armónicos, plurales, inclusivos, justos, interculturales, productivos y felices, y un largo, etcétera, de adjetivaciones, además de favorecer el desarrollo integral y gradual de los educandos. Bueno, finalmente, algunas de las preguntas que quedan pendientes para continuar la discusión es qué mecanismos se articulan, complementan o repelen ante el despliegue ideológico en la dimensión pedagógica de la nueva escuela mexicana. Recordemos que este análisis es enunciativo solo de la condición de enunciación, es decir, de lo que dicen los documentos. Por tanto, yo creo que sería importante esto, ¿no? Establecer qué mecanismos se articulan, complementan o repelen ante este despliegue ideológico en espacios concretos, qué posición adquieren estos actores para asegurar el imaginario gubernamental de la nueva escuela mexicana, es decir, quiénes y en qué condiciones se adhieren, resisten o confrontan a dicho proyecto político educativo. ¿De qué forma la nueva escuela mexicana estructura el sistema pedagógico curricular para asegurar el logro del imaginario gubernamental de este proyecto político educativo? Y bueno, pues, ¿por qué no preguntar qué reajustes o mejoras requiere este, proyecto político ideológico en un contexto de pandemia? Bueno, concluyo ahí con pues las referencias y les agradezco mucho su escucha. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos los ponentes el día de hoy. Damos paso a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono o puede escribirla en el chat. Asimismo, si están viendo la transmisión vía Facebook, pueden escribir sus comentarios y aquí con todo gusto los compartiremos con los ponentes. ¿Alguna pregunta? En lo que se animan, decían mis compañeros que me antecedieron en la mesa anterior, yo lo que quiero preguntarles a Cristian y a Jihan es, ¿qué representa hacer investigación, digamos ahora como egresados del instituto,
y, bueno, pues en un marco de un contexto laboral propiamente, ¿no? Donde hay ciertas responsabilidades que exceden la de ser estudiante de posgrado. Seguramente eso ayudará en mucho a quienes también nos acompañan en esta mesa. Gracias. Bueno, pues en mi caso, yo antes de ingresar al doctorado, yo ya trabajaba en la escuela normal, pedí un permiso para estudiar. Entonces, pues ahora que estoy de vuelta en el trabajo, continué igual, yo desde antes ya hacía algunos proyectos de investigación y pues gracias también al apoyo de mis compañeras que, o sea, vimos la oportunidad de, además de estar dando las clases que damos en la maestría, pues podíamos generar un proyecto de investigación y como decíamos en la presentación, es lo que les mostramos ahora, pues es un primer paso, pero estamos interesadas en continuar con el seguimiento en la evaluación de este programa por las implicaciones que tiene no solo para la escuela, también como decíamos, este programa de posgrado se imparte en otras escuelas normales del estado, entonces consideramos que lo que podamos encontrar aquí en Ensenada de igual manera puede ser de utilidad para las otras escuelas que nos acompañan. Y en cuanto a pues, esto de realizar investigación como parte de la labor profesional, pues en mi caso, pues es algo que me gusta mucho, por eso pues hice la maestría y cuando tuve la oportunidad de entrar al doctorado, pues elegí la opción del IDE para continuar formándome respecto a este trabajo de investigación y creo que como docentes de educación superior, en el caso de mis compañeras y el mío, pues es una labor inherente al trabajo que realizamos, ¿no? O sea que me parece que puede ser de gran utilidad y eh, no sé, a mí me pasa y seguramente a muchos de los que están aquí con nosotros que en cualquier parte vemos posibles objetos de estudio, ¿no? O sea, como de todo lo que vemos en la escuela o en la realidad que estamos trabajando y más ahora en este contexto, o sea, yo quisiera tener tiempo para poder hacer todas las cosas que se me ocurren para poder ir generando proyectos de investigación, pero pues a todos los invito a continuar en su formación y una vez que están trabajando, pues tener también este tipo de oportunidades que son muy valiosas. Bueno, yo en mi caso no me había atrevido antes de, yo también hice la maestría en el IDE, entonces también tenía la formación ya como maestro para hacer investigación, pero era poco lo que me había atrevido a hacer. Y ahora me siento autónomo, me siento con con más herramientas para poder hacer investigación. Por ahí el interés mío, ¿no? de fomentar esto en mis estudiantes y también un poco mi desesperación, mi frustración cuando noto que no hay no hay un interés real en esto, ¿no? Y que a final de cuentas, como digo, o sea, mi argumento eh, en el que pues sí, el argumento, mi fundamento, pues, de este trabajo es que, pues, la ciencia, a final de cuentas, cuando estudiamos una licenciatura, cualquiera que sea, en una universidad, al menos en México, estamos orientados a convertirnos en científicos de esa área del conocimiento. Aunque no nos dediquemos a hacer ciencia, aunque no nos dediquemos a la investigación, a final de cuentas, todo el conocimiento, todo el bagaje que nos llevamos es conocimiento científico, es conocimiento que ha venido construyéndose gracias al trabajo de otros y que incluso nosotros pudiéramos aportar y que después exista todo este tipo de cuestiones un tanto controversiales, ¿no? Como las que mencionaba hace un momento, eh, no solo en la psicología, en todas partes, hasta en la educación, en medicina, ¿no? En todas partes vamos a encontrar ese tipo de cosas vaya, estudiamos una licenciatura, somos, bueno, ya luego el posgrado, ¿no? Los que lo hicimos, estamos en la posibilidad, o al menos, tendríamos que estar en la posibilidad de saber diferenciar entre un conocimiento científico, evidenciable, etcétera, frente a uno que no lo es, ¿no? Y bueno,
pues suele suceder. Al menos yo digo en el campo profesional, ya en otros campos pues ya no es competencia nuestra, ¿no? Pero bueno, volviendo al inicio, me siento autónomo para seguir trabajando en nuevos proyectos. Y de hecho, pues este es un proyecto que arrancó y por ahí tengo, ya comprometí a nuestra moderadora y a otra compañera y a otra compañera que veo por ahí. Y bueno, ya veré a ver a quién más comprometo para seguir trabajando en otros proyectos. Muchas gracias, pues seguimos aquí por si alguien gusta hacer alguna pregunta. Sí, me gustaría hacer a las compañeras de la normal. ¿Han considerado, digamos, por los datos que presentaron, indagar la incidencia de la formación, pero en los docentes que se formaron? ¿Quién quiere contestar? Susi, Perla. No, te decía que adelante tú. No, bueno, hola doctora, mucho gusto de verla, aunque sea de lejecitos. A ver si entendí bien la pregunta. La incidencia de lo que aprenden en la maestría, ya en su labor cotidiana. Sí, pues de hecho, la idea es ahorita ver como esta evaluación de la reacción, ¿no? O sea, en corto de lo que han ido aprendiendo o esperamos que estén aprendiendo los profesores, que todos, como decíamos, son nuestros estudiantes, son docentes en servicio, la mayoría de primaria, pues, también tenemos de otros niveles, pero de igual manera tenemos la idea de seguir con con investigaciones sobre el seguimiento de egresados, o sea, ya esto que están aprendiendo, cómo en primer lugar, una pregunta es obvia sería si los ayudó o los está ayudando a que puedan subir al puesto de director o de supervisor. Igual ahorita Susi nos podría platicar al respecto, pero con estos cambios de la ley, pues nos ha sido un poco complicado. Yo creo que con el programa anterior del servicio profesional docente seguramente hubieran podido subir mucho más rápido a los puestos. Pero no sé, Susi, si tú quieres comentar algo al respecto. Sí, pues ahorita tenemos un gusto saludarlo, doctor. Tenemos la problemática que pues no pueden los maestros acceder tan fácilmente para poder hacer el examen, para poder subir a un puesto de director o de supervisor. Estamos haciendo todo lo posible, digo estamos, pero pues es a nivel de autoridades, ¿verdad? De lo que la DESPE puede hacer para que pueda ser, que entre al padrón y que puedan los maestros de una manera mucho más sencilla y poder hacer el examen. Nosotros tenemos todo un proyecto de seguimiento a egresados donde estamos, ahora sí que viendo tanto la primera generación como en esta segunda, si Dios quiere que ya salen en marzo, esperemos en Dios que todo salga bien y posiblemente haya una tercera generación que todavía no nos han dicho del todo, pero iniciaría en el mes de agosto. Recuerdo que uno de los aspectos que se mencionaban en las academias que teníamos en la primera generación es precisamente que usted comentaba que era importante que iniciaran en un ciclo escolar, o sea, a partir de agosto, para que se pudiera dar esta parte de la intervención en este proyecto de intervención educativa, pues como con mayor facilidad. Entonces, todo esto, lo que ustedes han mencionado a lo largo de la maestría, los docentes, pues se ha puesto a consideración de nuestras autoridades y posiblemente sí nos permitan en el mes de agosto del 21, pues poder iniciar esta tercera. Tenemos planeado una serie de foros, de grupos focales, de encuentros con los supervisores, directores que ya, tanto de la primera generación como de esta, pues están perfilando, y los de la primera generación, pues que ya son directores, precisamente para ver, como lo mencionaba, el impacto, o sea, qué es las fortalezas que han tenido, ahora sí que después de cursar la maestría,
queremos saber qué pasó, porque no solamente es ver lo que opinan a nivel de satisfacción, sino realmente saber en cuanto a sus competencias profesionales. Entonces, sí, tenemos, la idea está en el proyecto de seguimiento egresado, nada más obviamente falta afinar detalles en cuanto a los instrumentos que nos puedan ayudar o a la técnica que nos puede ayudar para poderlo alcanzar. Pero sí, que ahí está. Hago el comentario porque si bien es importante para muchos subir en el escalafón o tener otro puesto, habría que, no sé si la palabra sea evitar lo que sucedió con carrera magisterial. Hubo efectivamente un grupo nutrido de maestros que optaron por estudios, ¿no? Entraron a carrera magisterial, pero eso no se vio reflejado en las aulas, ¿no? Y en este sentido, si bien, digamos, puede ayudar mucho para aquellos que quieren ejercer un liderazgo y que tienen muy claro qué tipo de liderazgo, porque se puede hacer mucho en las escuelas, no solamente sirviera para la persona en particular, sino para que se viera reflejado en la escuela, ¿no? Uno tendría, digamos, sobre todo en un programa que sé que le han trabajado mucho y que han estado reflexionando sobre eso, que tuviera incidencia, digamos, no solamente en el sujeto, sino que irradiara, ¿no? En este sentido, lo que nos importa pues es la escuela y que la escuela adquiera otros significados, ¿no? Y era, digamos, por eso la pregunta. Y hablando de significados y aprovechando que tengo el micrófono, pues entonces me iré con Sergio. Digamos, es una lectura y a partir de ciertas herramientas analíticas muy precisas que nos muestras, digamos, estos significados. A mí me importa luego como la segunda parte, ¿no? Cómo es visto y tomado, bueno, tú sabes, me interesa más los sujetos de la educación, cómo pueden leer, ¿no? Interpretar, que a lo mejor no tienen, digamos, las herramientas de intelección que tú señalabas, pero igual hacen una lectura del material y lo que yo he podido apreciar y he podido platicar con los maestros, si en algo están muy contentos con esta idea de la nueva escuela mexicana, es sobre todo con la valorización del magisterio, ¿no? El cual, digamos, había sido muy golpeado, digamos, no solamente en términos laborales, sino también en términos de discurso, ¿no? Por parte de las autoridades en el sexenio pasado. Y uno muchas veces tiene una lectura acotada en función de ciertos referentes o una lectura, digamos, en función de cierta realidad en la que están inmersos, y el de pronto leer, ¿no? Que se le dará otro valor al maestro, tiene un peso y creo que eso sí puede calar en el magisterio, ¿no? La cuestión es que los tiempos no ayudan en estos momentos y dentro de un año pues vamos a ver cuáles son las consecuencias de la pandemia para los maestros, bueno, para todos, ¿no? O sea, nos incluimos nosotros hasta en el tipo de relaciones que pudiéramos tener. En esta reflexión, Sergio, ¿qué calado piensas que puede tener? Y estamos, digamos, en la suposición, ¿verdad? Que pudiera tener esto que tú señalas de la nueva escuela mexicana en sujetos concretos, porque además tú conoces el magisterio muy bien, provienes del magisterio y sigues platicando con los maestros. O sea, ¿piensas que puede haber que les puede llegar el mensaje y lo pueden tomar, o serán críticos hacia la propuesta de la nueva escuela mexicana?
Gracias, Lupita. Sí, de hecho lo advertía en una de las preguntas de la lámina final hacia el cierre, ¿no? Que eso sería importante, identificar qué es lo que ocurre en espacios concretos, ¿no? En instituciones, en niveles educativos concretos. A mí me parece que en esta dimensión de la suposición, yo creo que hay como un desencanto. Seguramente cuando recibieron la propuesta de la nueva escuela mexicana, se adhirieron, ¿no? Fueron interpelados por la misma propuesta, por la misma condición de mejorar lo que se estaba haciendo mal, de sentirse revalorados, pero a la vuelta de estos años que lleva el gobierno ahora, pues seguramente les habrá pasado, no estoy diciendo que a todos, pero seguramente habrá pasado como en las escuelas normales, ¿no? Que se les iba a dar tanto presupuesto y se les ha venido cortando el presupuesto. Entonces yo creo que hay como una serie de desencantos, me parece que hay de todo, pero creo que el gobierno lo que ha hecho con esta propia propuesta es demeritar, ¿no? Esa oportunidad que tenían, me parece, de incluir, articular, digamos, a todos estos sujetos. Y bueno, más me parece riesgoso cuando en el propio taller llaman de capacitación, ¿no? Cuando creo que en esta idea de revaloración no es darles los contenidos y que se los aprendan y que los diseminen, sino que ellos construyan. Eso me hubiese parecido más congruente en esta parte, ¿no? Pero bueno, lo que he platicado con colegas es eso, que están simplemente haciendo lo que se les pide, nuevamente en términos de administración. Recordarán también los que están aquí en esta sala, que se dijo en algún momento que iba a disminuir la carga administrativa para docentes en servicio, pues eso ha sido como el resultado del desencanto, ¿no? No ha disminuido la carga administrativa, si no ha aumentado, al menos sigue igual, ¿no? Entonces hay pocas oportunidades para poder hacer propuestas. También lo que quiero decir con esto, aprovechando, es que si hay docentes muy críticos sobre estas propuestas, no necesariamente porque no se adhieran al proyecto político ideológico, sino porque simplemente les gusta leer y encuentran estos espacios también como los consejos técnicos, como espacios de discusión, ¿no? De hacer valer su voz, cuando menos en esa micropolítica. Entonces, eso es lo que diría yo. Me parece que ha habido un proceso de desencanto y que, bueno, de alguna forma el gobierno ha tenido como una oportunidad y la dejó ir. Bueno, sin dinero es muy difícil convencer a nadie. Hay más preguntas. Muchas gracias y felicidades a los tres, Cristian, también. Bueno, pues tenemos una pregunta de Nati. Antes que nada, gracias Nati por tus felicitaciones y saludos. Y la pregunta va para el doctor Castañeda y dice lo siguiente. Comprendiendo el papel de la universidad como responsable de la calibración de la enseñanza, ¿qué acciones podrían sugerirse desde el aula o como estrategias a nivel institucional para cambiar el significado rígido que puedan tener los estudiantes de la investigación y puedan comprender que es una herramienta aplicable en todos los aspectos de la vida, el personal y el descubrimiento personal? Adelante, Cristian. Bueno, pues es que justamente esa es una de mis propuestas a futuro en este proyecto, poder documentar estrategias, estrategias que sean exitosas. Yo de mi parte puedo decir que he llevado a cabo, iba a decir implementado, pero desde mi tesis estoy peleado con esa palabra. He instalado, he recontextualizado una estrategia que es la del aprendizaje basado en proyectos, que creo que todo el mundo la aplicamos, pero como que poco a poco la he venido, ¿cómo diría? Afinando, por así decirlo, y pues ha dado buenos resultados. He tenido estudiantes que luego van a presentar al Congreso Estatal de Investigación, o tuve unos alumnos que se fueron a la UNAM a presentar un cartel, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Entonces, a mí me parece que esa pudiera ser una estrategia que pudiera documentarse no solo de parte mía, ¿no? Porque pues no dicen que, bueno, no recuerdo, que es como una grosería echarse porras a sí mismo, ¿no? Pero creo que los docentes pueden decir mucho, y de hecho en la escuela de psicología de esta universidad tienen docentes muy buenos, pues no sé, hasta donde tengo entendido, son 4 grupos en el mismo semestre. Entonces, somos
al menos 2 o 3 docentes dando la misma clase en el mismo semestre, pues. Y bueno, pues sería interesante compartir experiencias, como abrir esos espacios para compartir experiencias. El problema aquí, pues, es el tiempo, porque la mayoría, pues, somos profesores de asignatura, ¿no? Entonces, pues, no sé, se tendría que pensar en los espacios. Y otro aspecto también es, qué tanto se le motiva al estudiante a colaborar de alguna forma con los proyectos que van surgiendo al interior mismo de la universidad. Digo, pues la universidad más grande del estado tiene proyectos al por mayor, entonces, eh, no sé, se tendría que pensar alguna manera de motivar eh, al estudiante. Y, y pues no nada más es una práctica, no es nada más un hecho de las materias en investigación, o sea, por ejemplo, de las experiencias que narraban los estudiantes que hacían mención de psicología de la salud y otra materia que no recuerdo, que pues aparentemente no tiene nada que ver con la investigación. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo para generar un significado interesante, aun cuando la materia no es propiamente en la investigación? O sea, algo estarán haciendo, ¿no? Esos profesores. Entonces, ¿por qué no también invitarlos, ¿no? A que compartan sus experiencias? Es eso, Nati. Muchas gracias, Cristian. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pues yo más que todo un comentario, se está acabando el cierre, mañana tenemos otra sesión, pero sobre todo por lo que decía Cristian, recuerdo ya hace algunos años invitaron en la normal a que diera una plática a la doctora Alma Carrasco sobre cuestiones de lectura, y algún estudiante le preguntaba que bueno, cómo se hacía para incitar a los niños a la lectura. Y Alma le contestó es que pues los niños eran como muy claros y que rápidamente cachaban, ¿verdad? Si a la maestra le gustaba leer, que ella lo que consideraba era pues que fueran genuinos, ¿no? Y que si de pronto las mismas maestras no tenían, digamos, un hábito de lectura, cualquier lectura era válida, ¿no? O sea, siempre y cuando fueran genuinos. Y por lo que tú estás señalando, Cristian, yo creo que también lo que haría la diferencia, sobre todo en la licenciatura y sobre todo con los cursos de metodología de la investigación, es que quienes estuvieran a cargo fuera gente que hubiera hecho investigación. Yo creo que eso haría la gran diferencia, porque no es igual revisar una serie de manuales cuando alguien incita y trata porque la ha hecho, ¿no? Y tiene que ver con lo genuino, ¿no? Digamos, en ese sentido recordé la frase, o sea, no importa, ¿no? Si son pequeñas investigaciones y a lo mejor no se tiene toda, porque uno nunca alcanza a tener todas las herramientas ni las técnicas, ¿no? O sea, a veces uno va digamos, explorando algo con ciertas técnicas, con ciertos instrumentos, pero yo creo que eso ayuda mucho, ayuda en la formación, aunque en el futuro los estudiantes a lo mejor no vayan a ser investigadores, pero sí pueden tener una experiencia formativa como muy rica, como los niños pueden tener una experiencia muy rica en lectura, aunque sea un cómic, ¿no? O sea, lo pueden disfrutar. La cuestión es genuinamente hacerlo, ¿no? Nada más como comentario. Felicidades a a las 3 que presentaron de la normal y a mis compañeros. Felicidades a todos, un gusto haberlos visto. Muchas gracias, doctora. Pues
sigue abierto por si alguien más quiere realizar alguna otra pregunta. También pueden Itzi, hacerlo. ¿me Sí. dejas hacer un comentario breve? En función de lo que comentaba ahorita la doctora Tinajero respecto al proyecto de Cristian, pues me voy a atrever a tomar esta oportunidad. En lo personal, como les comentaba, pues, yo ya tengo muchos años dando clase en educación superior. Hace varios años tuve la oportunidad de dar clase en licenciatura en Ciencias de la Educación y daba precisamente estas materias de metodología. Y lo que yo hacía, pues, era tratar de impulsar el gusto que tuvieran los estudiantes a través, pues, de mostrarles el propio gusto que yo sentía y de invitar a mis estudiantes a participar junto conmigo. Y una de esas estudiantes es Sharon, que pues ahora tengo la oportunidad de compartir este espacio con ella y me da mucho gusto y quiero reconocer públicamente todo lo que ha crecido como desde que yo la tuve como estudiante en licenciatura, que tuvimos la oportunidad de escribir una ponencia juntas, pues ya no me acuerdo cuándo, pero hace mucho, en el 2015 me parece. Así que, pues esa es una motivación muy grande para mí, o sea, ver a una estudiante mía que ahora ya está a punto de culminar su maestría, sí, con ella sí lo logré, de todos los que yo invitaba, ella ha sido la única que se animó a entrar al instituto. Entonces, creo que es un ejemplo claro de lo que se puede hacer, o sea, es un espacio muy importante en el que podemos ir fomentando la semillita, el interés, que no en todo se va a dar, pero en aquel al que tenga el interés, pues sí, una muy bonita experiencia para mí. Así que muchas Sí, gracias por claro, el espacio. sí. Último, sí. Bueno, es con respecto a esto. Yo entiendo que no todos van, digo, al final de cuentas, pues no todos van a ser investigadores y pues hace falta, bueno, hace falta, pero pues no todos lo van a hacer, ¿no? Pero al final de cuentas, mi argumento es que todos necesitamos de la investigación, ¿no? Y sobre todo, el interiorizar todo lo que significa, todo lo que está en torno a la investigación es muy, muy importante. Tengo yo también un alumno al que también lo invité, participó y todo, y incluso colaboró con la doctora Tinajero un tiempo, pero al final de cuentas él se fue por otro lado, o sea, él no le gustó la investigación, digamos, dedicarse a la investigación, pero continuamente me busca, ¿no? Como para, esto está bien escrito, estas fuentes son confiables, etcétera, ¿no? O sea, como ese respeto por el conocimiento científico, aun cuando no se dedican a la investigación. Y a final de cuentas, yo creo que eso es lo que a mí me gustaría generar en los estudiantes. Más allá de si quieren o no ser investigadores, bienvenidos, o sea, si quieren serlos, pues adelante, ¿no? Pero si no, pues al menos esa otra parte, ¿no? Que es también muy importante. Gracias. Y también muchas felicidades a las compañeras de la normal, porque ya fueron mis compañeras de trabajo, un ratito, pero sí, y a Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien tenga una última pregunta que desee realizar. Bueno, yo nada más para escuchar a las compañeras que no alcanzaron a decir las recomendaciones que hacían a partir de su estudio y qué digamos, qué tanto margen tienen ustedes como para que tenga impacto en lo que descubren, los hallazgos que tuvieron ya en el programa, pues, educativo. Gracias. Gracias. Igual platico un poco las recomendaciones que nosotros hacemos y de hecho las hacemos para la institución y casi que nos las hacemos a nosotros mismos, porque gracias a Dios, de hecho, gracias a Dios, ¿no? Gracias a las autoridades nos han dado pues bastante autonomía en cuanto a esto. O sea, la verdad que hemos estado, de hecho, Susana, la doctora Susana, es como de las fundadoras y de las creadoras y diseñadoras del programa, entonces está muy de cerca con las autoridades estatales. Y por eso hemos estado, nos ha interesado más conocer esta parte de los estudiantes y documentar todas aquellas recomendaciones que nos han hecho la doctora Tinajero en su momento como directora de uno de los proyectos, el doctor Cristian, el doctor Sergio, si tienen algunas como adecuaciones a los espacios curriculares que hicieron,
también nos ha interesado recopilar esa información. Entonces, una de las recomendaciones más importantes fue fortalecer la enseñanza en línea y la formación del diseño instruccional de los docentes que imparten los espacios curriculares. Otra, lo de las TIC fue algo o el uso de las TIC fue algo bastante repetitivo. Entonces, hay que identificar aquellos hábitos del contexto que causan estas problemáticas en los estudiantes para incorporar las TIC a este programa de posgrado de manera más natural. Y precisamente eso que les comentaba, documentar las adecuaciones curriculares que se le han hecho a los espacios, porque como ha sido como en el procedimiento, hemos ido aprendiendo de cada uno de los cursos y son a veces docentes diferentes los que lo han dado de una generación a otra. No hemos podido recabar todas esas adecuaciones, entonces es importante documentarlas. Pero sí, la doctora Susana podrá comentar a lo mejor un poco más sobre esto. Nosotros, la verdad, en nuestra institución aquí en Ensenada, nos hemos sentido bastante autónomas. De hecho, a veces sentimos hasta como, ay, nos estamos tomando demasiadas atribuciones, pero eso también nos ha dado pie a investigar sobre esto. Entonces, la verdad estamos, y aparte las tres, somos encargadas del eje formativo de intervención y somos las directoras de los proyectos de intervención de los chicos. Entonces se ha creado como este grupo bastante interesante y nos sentimos, o al menos yo me siento bastante comprometida con el programa. Entonces creo que tenemos suficiente poder, pues no puede ser poder, pero sí pudiéramos considerar estas recomendaciones como nuestros puntos pendientes, su trabajo pendiente. No sé si quiera agregar algo la doctora Susana o Jihan. ¿Quieren agregar algo? No, pues básicamente ahorita me siento en familia porque hemos tenido el honor de trabajar en esto de la maestría con ustedes y pues un gusto. Y sí, básicamente el tema de las adecuaciones curriculares hemos estado revisándolas principalmente la Escuela Fronteriza Tijuana y nosotros, que somos los que tenemos mayor relación en cuanto a las coordinaciones. Y hemos visto que se tienen que hacer definitivamente ajustes muy importantes a los programas, de acuerdo a la evaluación intermedia que también ya se tuvo con los estudiantes, donde vimos cuáles eran sus áreas de oportunidad, estas debilidades que los estudiantes de todas las instituciones presentaron. Entonces, con base en esa evaluación, en lo que los estudiantes dicen, en los ejercicios de satisfacción que tenemos con ellos, en lo que los docentes mencionan, primera, segunda generación, pues definitivamente se tienen que hacer esos cambios. Además de los naturales, que porque pues ya hemos visto que ha cambiado en muchos documentos de normatividad, cuestiones jurídicas también, entonces necesitamos hacer esas adecuaciones. Entonces ahí está como que el principal punto para tratar y que nos den esta luz verde a nivel nacional para poder continuar con esta maestría. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta. Bueno, si nadie tiene más preguntas, damos por concluida la sesión del día de hoy y agradecemos a los ponentes y a los presentes por estar aquí y les recordamos que el día de mañana continúa el coloquio a las 10 de la mañana con la mesa 3, desafíos y oportunidades en la escuela pública. Muchísimas gracias a todos. Una última cosa, en algún momento les haremos llegar sus constancias, y ahora por cuestiones, pues de las condiciones, se las vamos a mandar y luego les vamos a pedir que nos firmen de recibido, ya saben, se los vamos a agradecer muchísimo, pero bueno, estamos en tiempos de transparencia, pero también de evidencias. Que pasen muy buena tarde. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Bye. Bye. Hasta luego. Gracias. Mande. No sé si los que quedan no me pueden apoyar para una foto. Ok, perfecto. Si pueden prender, por favor, sus cámaras para una foto. Sí. A ver, los piqué porque
Se nos pasó. Ay. Ok. A ver, ahí sí me hacen el favor. Ok. Ok, les voy a contar. 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. Gracias, Juber. Muchas Para gracias. la próxima, Juber, al principio nos la tomas. Al principio.